porque el perdón es un estilo de vida y es algo que hoy lo podemos vencer, pero puede haber circunstancias y características a lo largo de nuestra vida que tenemos que volverlo a retomar, ¿no? E incluso pasa el tiempo y hasta podemos tener ciertos aspectos en nuestra vida que tenemos que volver a sacarlos y volver a quitar todo aquello que pueda impedir, ¿no?, nuestra comunión con Dios en relación al perdón, ¿no?, con los demás. Es toda una vida. Entonces, como bien hemos visto, Mateo 18, 23, está la historia de estos dos deudores, ¿no? Es curioso porque con anterioridad el versículo 21 habla del perdón hacia nuestros enemigos, de una pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y entonces aquí dice Pedro, se le acercó Pedro, versículo 21, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dijo: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces viene esta parábola que Jesús la cuenta para que ellos se den cuenta de la importancia del perdón y de la misericordia, ¿no? Entonces el versículo 23 habla de que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esta historia. El reino de los cielos tiene un rey, que es Dios. Y esta gran deuda perdonada a este gran deudor tiene que ver con el corazón de ese rey. Y el corazón de ese rey es un corazón misericordioso, compasivo y perdonador. Entonces él quiere hacer cuentas con sus siervos. Y se encuentra dos siervos. El siervo que le debía un montón y a la vez el otro, subordinado al que había sido perdonado, era otro siervo que está reflejado pues muchas veces a nosotros mismos, ¿no? La deuda que Dios nos ha perdonado es una deuda grandísima. Seríamos incapaces de pagar el precio de la salvación de nuestras almas. Imposible. No hay dinero, no hay precio, no. Es una deuda que nunca la pagaríamos y es una deuda que tenemos que saber que la tenemos que zanjar. Es como cuando alguien tiene una deuda, te prestan 100 euros y tienes que ir pagando, y cuando pagas los últimos euros dices: ah, qué bien, ya me he librado de la deuda, la he pagado. El corazón del hombre es un corazón que tiene una deuda con Dios. Esa deuda es que todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una deuda en la que todos los hombres tienen que ser conscientes y a la que tienen que apelar a Dios para que esa deuda sea saldada. Claro, este siervo se dio cuenta de que su deuda era muy grande. Hizo bien, pidió misericordia, ¿no? Porque sabía que no. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho cuando el Señor nos ha demostrado que somos deudores, que tenemos una deuda pendiente, que nuestros pecados nos separan de Dios, que nuestros pecados son enemigos de Dios, tienen que ser borrados, tienen que ser limpiados, tienen que ser quitados? Y nos damos cuenta que es imposible. Como dice la palabra, que aunque nos lavemos con jabón de lavadores, aunque usemos lejía, no nos podemos limpiar de nuestros pecados. Y por eso en Efesios hay un mensaje que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es don de Dios. ¡Aleluya! Es un don de Dios, es gratuito. No hay que pagar nada. Además, la Biblia nos enseña que la salvación no se puede comprar. Entonces, ¿qué se debe de hacer para adquirirla? Es humillarse delante de Dios y reconocer nuestra necesidad. Es lo que hizo él. Dice que
él dice que postrándose le suplicaba diciendo, te lo pagaré todo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Pensando en esta gran deuda, esta deuda tiene que ver con un talento, pesaba 12,600 gramos de plata. Esto era el valor de un talento. Y este deudor debía 1000 talentos de plata, 126.000 kilos de plata. Está hablando que es una cuantía tan inmensa que nunca lo podría haber pagado, ¿no? Es como si algunos de nosotros tendríamos una deuda de 10 millones de euros. No tendríamos vida para pagarlo. Entonces, esa es la gran deuda, la cual el Señor ha saldado por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Él pagó por nuestros pecados. Entonces, ya es que nuestra salvación es gratis. Qué tremendo esa revelación que yo todavía me acuerdo que tuve y dije, pero ¿cómo puede ser todo esto gratis? Algo tendré que hacer. Sí, claro, la Biblia luego dice que algo tenemos que hacer, es seguirle, pero no tenemos que pagar nada. Y es lo maravilloso de la gracia de Dios, que cuando hemos recibido tan grande perdón, tan grande compasión, tan grande misericordia, a veces no podemos más que llorar y agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces nos damos cuenta de la actitud de este otro que no quiso perdonar los 400 no talentos, sino era una moneda más barata, ¿no? Denarios. Un denario era 4 gramos de plata, era el sueldo de una persona al día. Y le debía 400 denarios y le cogió así, le metió en la cárcel. Y aquí está la tremenda lección, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que visualizar. Y es que si el Señor ha perdonado tan grande deuda a nosotros, ¿no? Cuando nosotros miramos las ofensas de los demás, los menosprecios, las ofensas, incluso deudas económicas o incluso otro tipo de cosas, ¿no? Faltas de amor, falta de comprensión, una serie de cosas, ¿no? Que a lo largo de la vida nos vamos encontrando, ¿no? Con situaciones, personas, circunstancias que tenemos que perdonar a esas personas que a veces siempre nos ofenden por una cosa, por otra. Y ahí está la disciplina del creyente, ¿no? Pensar, Señor, ¿tú cuánto me has perdonado? Y yo no puedo guardar rencor y hacer daño a otro que ha pecado contra mí. Puesto que tú me has dado, entonces yo tengo que dar también la misericordia y el perdón, ¿no? Y como dice aquí, de todo corazón. Porque eso de todo corazón tiene que ver realmente con un corazón desprendido de toda amargura, resentimiento, rencor, malos pensamientos. De todo corazón tiene que ver que en tu corazón, en mi corazón, no hay nada que albergue sentimiento hacia esas personas. Es un perdón absoluto. Pero es que cuando vemos el corazón de Dios, el perdón de Dios hacia nosotros es un perdón absoluto. Porque la Biblia dice que ya no se acuerda de nuestros pecados. Lo ha borrado de la mente Dios, de todos tus pecados, de todos tus errores, de los míos. A eso es algo que a mí me costó entender. Digo, pero bueno, Dios, pero es mi currículum. Pero Él se olvida de todo lo malo que hemos hecho. Y nos libera, ¿no? de esa gran deuda. Así también el perdón libera a las personas que nos han ofendido, ¿no? Y la Biblia dice que en cuanto
dependa de nosotros, tenemos que estar en paz también con todos los hombres. Hay algunos que no quieren estar en paz, pero bueno, nosotros tenemos que estar en paz con ellos. El perdón es una disciplina espiritual que requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. Y es algo que tenemos que seguir desarrollando y no albergando, ¿no?, en nuestro corazón nada que pueda estropear esa comunión con Dios, ¿no? Porque esta parábola nos habla de que a veces también nuestro perdón está condicionado al perdón de Dios. Si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco nos perdona. La Biblia dice que de la forma que medimos a los demás, nosotros seremos medidos. Si yo mido con gracia, misericordia y perdón hacia alguien que me ha ofendido, y la medida es, yo qué sé, 1 metro, pues Dios va a aplicar esa misma medida de perdón y de misericordia. Con la medida que vosotros medís, seréis medidos, dice la Biblia. Claro, luego nosotros queremos misericordia de Dios, pero no la estamos dando, entonces tampoco la podemos recibir. Y es algo que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y clamar a Dios, ¿no?, para que Dios nos ayude realmente. Y controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, también las emociones. Porque en la falta de perdón hay pensamientos de violencia, pensamientos de mal hacia los demás. En la falta de perdón hay amarguras y resentimientos. En la falta de perdón hay conversaciones en contra de los demás. Y la Biblia bien dice eso. Vamos a leer en Hebreos 12. Sí, perdón, vamos a leer primero en Efesios, capítulo 4, versículo 31, que dice eso, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto tiene que ver con la falta de perdón. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Lo que Él hizo es algo que nosotros tenemos que volver a hacer con los demás. Y bueno, esto realmente, cuando alcanzamos niveles de perdón y de misericordia hacia los demás, eso realmente nos libera a nosotros mismos, nos hace libres. Porque somos libres para amar, libres para servir, libres para ser nosotros mismos sin hacer daño a nadie. ¿No? Y eso es algo que necesitamos, ¿no? Hebreos 12:5 sigue aquí. 12:15, perdón. Habla que mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. La raíz de amargura, que tiene que ver con la falta de perdón. Primero está la falta de perdón. Después de la falta de perdón constante que está ahí albergada en el corazón, empieza a fructificar y entra la amargura, ¿no? Es un nivel más de falta de perdón, esa amargura. Y esa amargura lleva a hacer cosas fuertes e indebidas. La amargura produce mucha violencia y produce muerte. Y hoy en día la falta de perdón que hay en la sociedad tiene que ver con la violencia y la falta de tolerancia hacia los demás. No hay amor en la sociedad. Hay amargura, resentimientos, violencia, odio. ¿Pero por qué? Porque no han entendido el amor de Dios.
Si entenderían el amor de Dios y cuán grande deuda Él puede saldar a favor nuestra gratuitamente, realmente deberíamos de cambiar. Nosotros que hemos tenido esa experiencia tenemos que cambiar. No hay otra, ¿no? Experimentar el amor de Dios y dar ese amor y misericordia hacia los demás, ¿no? Santiago 3:11 también habla. Dice que ¿acaso alguna fuente puede echar por una misma apertura agua dulce y amarga? O hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o agua dulce. Y la Biblia habla mucho del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y del corazón no puede salir agua dulce y agua salada, o es salada o es dulce. Entonces el tratamiento de nuestro corazón está en la presencia, en el poder de Dios transformador en nuestra vida, que hace capaz que nuestro corazón pueda ser un corazón de agua dulce, que trae vida y que bendice a los demás, ¿no? En ese sentido, la Biblia habla mucho, ¿no?, de todo eso, ¿no? Entonces pedir ese perdón y esa gracia a Dios en nosotros hacia los demás, ¿no? Dice el versículo 30 que lo volvió a echar en la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿no? Y esto me llama a mí la atención porque la cárcel es un lugar donde tú no tienes libertad, no puedes hacer lo que quieres. Y la cárcel es un lugar donde no disfrutas de la vida. Y esto es lo que ocurre en el creyente o en la persona no creyente que no perdona, está en la cárcel, no disfruta de la vida, está siempre hablando de las mismas cosas que la gente les ofendió, de las mismas cosas de hace 20 años que alguien le hizo, de las mismas cosas de una deuda que alguien todavía le debe y está ahí, venga a dar vueltas a su pasado, a su contorno, a sus heridas, ahí constantemente, en una cárcel, viviendo constantemente en esas heridas que le han causado los demás. No quiero decir que no causen heridas las personas que te ofenden, pero nosotros como creyentes tenemos una herramienta para ser libres de todo ese tipo de opresión y poder vivir vidas con libertad, no en la cárcel, sino con libertad, ¿no? Y hay una historia en Lucas 7:36 que vamos a leer también. Cuando Jesús estaba en el hogar de Simón el fariseo, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo Jesús, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio para sí, dijo el fariseo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo,
Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Y le dijo, mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le dijo Jesús, dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Pedro, rectamente has juzgado, estás despierto, ¿no? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos, y no me diste beso, mas ésta, desde que entró, no cesó de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Fijaros esta palabra, ve en paz. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gran deuda saldada en la cruz del Calvario. Esta mujer había sido perdonada mucho. La conocían como una mujer pecadora. Pero la Biblia dice que no hay nadie en este mundo que no haya cometido pecados y que nunca peque. Por lo tanto, nosotros estamos ahí. Somos pecadores. Ahora, pecadores arrepentidos, ¿no? Y la cosa está aquí, ¿no? Que la enseñanza de Jesús está aquí, que 2 eran los que les tenían deudas, ¿no? Y uno fue el mayor perdonado por la deuda saldada, y Jesús le dice, ¿quién estaría más contento de los 2? Imagínate que algunos de nosotros tenemos una deuda de 20 euros, pero hay otra persona que tiene una deuda de 30.000 euros. Claro, a mí me perdonan los 20 euros y digo, joder, qué bien, ¿no? Ay, pero el que le perdona los 30.000. ¡Aleluya! El que es perdonado mucho, mucho ama. Entonces nos damos cuenta que cuando somos conscientes del perdón maravilloso, de la gracia de Dios, lo que tiene que hacer es mover nuestros corazones para amar a aquel que nos perdonó y servirlo. Y esta es la gran lección también, ¿no? Que lo que nos dice es que nosotros tenemos que también perdonar a los demás. Y a veces el perdón no es automático. A veces depende, puede ser que desarrollemos un carácter de amor y de misericordia, ¿no? Porque la Biblia también dice que el amor cubre multitud de pecados. Si hay amor en nuestro corazón, seremos personas que vamos perdonando por la vida. Habrá cosas que nos cuestan, desde luego. Pero no siempre el perdón es automático. Depende del desarrollo de nuestro carácter y del amor de Dios en nuestro corazón, ¿no? Es como cuando tú recibes un golpe. Si eres un tío fuerte, pues igual no pasa nada, ¿no? Pero si eres débil te tiras, te caes, ¿no? Entonces hay ofensas difíciles, hay situaciones complejas, difíciles de perdón, pero en el tiempo podemos ir desarrollando encontrar la salida en Dios para ser libres, salir de nuestra cárcel, de nuestras emociones heridas, de nuestros pensamientos tocados ahí constantemente, ¿no? Y tener una vida hacia adelante. Entonces, vamos a pedir que Dios nos ayude, nos dé de su gracia. Seguramente que hoy tendremos alguna oportunidad para perdonar.
Y seguro que durante la semana tendremos que cerrar los ojos a algún gesto desagradable y rogar al Señor que nos ayude, ¿no?, a amar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Queremos rogarte, Padre Celestial, que en base a lo que hemos leído, Señor, que seamos conscientes de cuán grande deuda tú nos has librado y nos has perdonado, Señor. Ayúdanos Señor, a no, Señor, ser justicieros con nuestros deudores, sino también perdonar nuestras deudas a los demás, ya sean económicas o sean también afectivas, que tienen que ver con las emociones o las acciones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, danos la gracia y ayúdanos a no albergar en nuestro corazón nada que nos pueda contaminar, sino que tengamos un corazón limpio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.